Vamos a comenzar con la primera mesa. Los ponentes este día son... La mesa se llama La crisis en Europa, retos y oportunidades. La primera ponencia está a cargo de el doctor Roberto Peña y la ponencia se llama El talón de Aquiles de la Unión Europea, las crisis mundiales. Entonces, sin más, le cedo la palabra al doctor Roberto Peña, quien cuenta con 20 minutos. Posteriormente, el doctor Alejandro Chanona igual. Y en la sesión de preguntas constará también de 20 minutos. Entonces le cedo la palabra, doctor. Gracias Leonel. Bueno, gracias por la invitación del comité organizador de este octavo congreso. Siempre me siento como en casa en los eventos de la UAM y un gusto también compartir esta primera mesa con Alejandro Chanona, amigo, colega y compañero de muchas batallas académicas. Yo voy a empezar con una introducción, ¿sí? Que prácticamente es la respuesta que dio Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, a la pregunta que le hizo recientemente, ya tiene 2 meses más o menos, el periodista Bernardo de Miguel del periódico El País. La introducción y la pregunta fueron, cito textualmente: crisis económica, migratoria, de seguridad, sanitaria, todas las crisis del siglo XXI parecen demasiado grandes para la Unión Europea. La pregunta ¿es un problema de estructura o de falta de voluntad política? La respuesta de Borrell fue la siguiente, cito textual: en poco tiempo, la Unión Europea se ha enfrentado a 2 crisis muy grandes, la del euro y la de la pandemia, que es como si hubiera producido un coma inducido en las economías. 2 crisis de esa magnitud en 10 años es mucho para una unión monetaria joven y que no está completa. Pero esta crisis ha provocado una reacción de la que forma parte la propuesta franco-alemana que rompe un par de tabúes. Primero, el que no habría mutualización de deudas, y el segundo, que la ayuda a un Estado debe ser siempre a través de préstamos. Estamos dando un salto cualitativo en la organización de la solidaridad europea. Ya la conferencia de Mirko Puig hizo referencia al instrumento de la recuperación de la economía del Plan Plurianual 21-27. Esta introducción pues nos lleva, y yo creo que nos ubica realmente en el contexto del mismo Congreso y las reflexiones que se han vertido inicialmente. ¿Cuál es el contexto? Obviamente la concatenación de crisis en las 2 primeras décadas del siglo XXI ha sido la constante en el caso de la Unión Europea. Consideramos la crisis de la política exterior y de seguridad común de 2003 como el preludio de la concatenación y traslapes de varias crisis. Crisis de diferente carácter, políticas, económicas, institucionales y sanitarias, que han acompañado los procesos de profundización y ampliación en lo que va del siglo XXI. Crisis que en su conjunto, y particularmente con el Brexit, se puede considerar como una crisis estructural de la Unión Europea que requiere de ajustes profundos y liderazgos sólidos para mantenerse a flote y avanzar en su proceso de profundización. En este contexto, a la Unión Europea le llueve sobre mojado. Iniciada la etapa más difícil de la negociación del Brexit, la entrada en vigor del acuerdo de salida del pasado 1 de febrero del 2020, ¿sí?, se esperaba y se espera todavía negociar la nueva relación bilateral, incluido un tratado comercial con ello para evitar una ruptura abrupta en enero del próximo año. Sin embargo, las condiciones parecen que vamos hacia una ruptura abrupta, ¿sí? En este contexto, ¿sí?, se presenta la escalada en Europa de la pandemia COVID-19, generando una ola de crisis en todos los frentes de la vida. Las consecuencias, principalmente económicas, están siendo catastróficas para el mundo en su conjunto, pero de manera especial para la Unión Europea. Empalmes de crisis económicas, deuda soberana y austeridad,
cuarentena y parálisis económica y la consumación del Brexit. Hago referencia a estos tres elementos, la deuda soberana y la austeridad, porque aunque ya supuestamente después de 2015-16 se hablaba de una recuperación de la crisis económica, los programas de austeridad fueron impactantes. Únicamente por poner el caso, ¿sí? Las medidas de austeridad en muchos países miembros de la Unión Europea llevaron a cortes importantes en el presupuesto del sector sanitario, ¿sí? Eso está ya documentado, hay artículos sobre este tema y cómo estos recortes en el sector sanitario afectaron el posicionamiento para atender lo que se nos ha venido este año con la cuarentena y la parálisis económica de la pandemia. Obviamente esto articulado con la consumación del Brexit, pues hace un escenario bastante complejo para la Unión Europea, ¿sí? Este escenario adverso, ¿sí?, nos lleva a una pregunta, así que los europeístas nos hemos formulado y que se ha venido manifestando en muchos eventos sobre la situación, ¿sí? La pregunta que nos hemos formulado los europeístas es: ¿qué pasará con la Unión Europea frente a esta crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, políticas y sociales y multifactoriales, ¿sí? Si se vio lenta en los primeros meses y no se ha respondido con acciones comunitarias coordinadas, porque cada uno de los Estados miembros de manera individual ha tenido que adoptar medidas urgentes, individualizando las respuestas. Esto nos ha llevado a la construcción de una hipótesis y siempre hemos, en el contexto de este congreso que organiza la UAM, ¿sí?, presentar pues avances de investigación y las reflexiones que desde la academia estamos realizando en relación con los procesos que se están presentando en la Unión Europea, ¿sí? Esta hipótesis, derivada de la pregunta anterior, ¿sí?, nos lleva a una reflexión sobre la debilidad de la Unión Europea frente al efecto atomizador de las crisis mundiales. En términos metafóricos, parece que el talón de Aquiles de la Unión Europea son las crisis mundiales, que evidencian debilidades de las estructuras comunitarias para gestionarlas de manera colectiva y consensada entre todos los Estados miembros. Estoy tomando esta metáfora del talón de Aquiles de un artículo de Manuel Castells, ¿sí? Manuel Castells le atribuye el talón de Aquiles a la Unión Europea a los problemas de la identidad, ¿sí?, que ha venido en declive, ¿sí?, con los problemas que ha enfrentado la Unión Europea en los últimos años, fundamentalmente a partir de los efectos de la crisis económica y las deudas soberanas, ¿sí? En fin, pero pues regresaré al final sobre esta metáfora de Manuel Castells. La hipótesis que hemos estado formulando, ¿sí?, va en este sentido. Las crisis por las que ha atravesado la Unión Europea en sus 70 años de existencia deben diferenciarse entre las endógenas propias del proceso de integración regional y las exógenas de alcance mundial. Las internas se han resuelto a favor del proceso de profundización, fortaleciendo la integración. Pero las mundiales y las formas de internación en cada uno de los Estados miembros han provocado reacciones y decisiones unilaterales, por lo que tienen un efecto atomizador, generando posturas políticas diferentes entre ellos, con consecuencias que debilitan la cohesión institucional del proyecto de integración. Cuando hablamos de crisis endógenas, hay toda una relación, hay autores que incorporan algunos acontecimientos como crisis. Por ejemplo, la crisis del veto de Francia en 1973 a la entrada del Reino Unido a las comunidades europeas. Desde mi punto de vista, esto no generó una crisis como tal, en el sentido de crisis, si somos ortodoxos en relación con el manejo de este concepto. Sin embargo, en aquella ocasión, pues la experiencia histórica es, y hay otra metáfora ahí, ¿no?, el caballo de Troya, que De Gaulle denunció con la entrada posible en aquel momento del Reino Unido a la Unión Europea. Como sabemos, 10 años después, en 1973, se incorpora el Reino Unido
a las comunidades europeas. La segunda crisis, que para mí sería la primera realmente, es la crisis de la silla vacía de 1965, donde Francia se ausentó del Consejo de Ministros durante 6 meses. Esto tiene que ver con la decisión de la fusión, que el Tratado de Fusión, que se conoce con ese término, se estaba promoviendo para fusionar los 3 consejos de ministros, ¿sí? Hoy se reconoce como consejo nada más, como consejo de la Unión, ¿sí? La fusión de los tres consejos de ministros que prevalecían en las 3 comunidades, la CECA, ¿sí? La Comunidad Europea y el Euratom. En fin, Francia reacciona en ese momento porque lo que se estaba estableciendo, que las próximas las decisiones que se iban a dar en el marco del Consejo iban a ser por mayoría, y Francia se opone a este procedimiento, señalando Francia que las decisiones tendrían que ser por consenso, lo que le otorgaría a los países el derecho de veto. Al final de cuentas, Francia sale victoriosa de este proceso, ¿sí? Y se da la unificación de los consejos en uno solo y que ha venido operando desde entonces, ¿sí? La siguiente crisis es la crisis del 2005, cuando Francia y Holanda dijeron no al tratado porque se establecía una constitución para la Unión Europea. Una crisis institucional que obviamente esto llevó a la revisión, a la reformulación y a la producción de lo que es, a final de cuentas salió el resultado del Tratado de Lisboa, ¿sí? Del 2007. Y la siguiente crisis, la crisis del Brexit y el fin de la metáfora del ave fénix. Estas crisis, ¿por qué lo manejo como una crisis endógena y le pongo un asterisco al final de cuentas de esta crisis? Porque al final de cuentas es una crisis interna, pero que ha tenido unos efectos estructurales que se articula con prácticamente, desde mi punto de vista, el Brexit es el colofón de las crisis de las crisis mundiales, ¿sí? Bien, eh, la siguiente crisis, ¿sí? Endógena, hablamos de la crisis de la etapa de la euroesclerosis de los años 70, donde se frena el crecimiento económico, pero también le pongo aquí, podríamos de poner un asterisco, porque esta etapa prácticamente no tuvo los efectos terribles de la crisis del 2006-2007, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de una, de, de una comunidad europea integrada nada más por 6 países inicialmente, ¿sí? Y claro, en los 70 se refuerza y se logra salir es una crisis, obviamente, la etapa de la esclerosis y el freno de la economía, fundamentalmente por la crisis del dólar, ¿sí? Cuando decide Estados Unidos, las 2 crisis del dólar y romper con los acuerdos de Bretton Woods de la convertibilidad del dólar en oro, y obviamente esto se empalma con el embargo petrolero de 1973 de los países árabes de la OPEP. En fin, su efecto en Europa es importante, pero al final de cuentas se maneja como una situación que en ese momento el proceso de integración se refuerza, por decirlo de alguna forma, con las medidas que se tomaron de ampliación con entrada en ese momento de 1973 del Reino Unido y los otros 2 países, ¿sí? La siguiente es la crisis de la política exterior común en 2003, ¿sí? La división entre los Estados miembros que generó la invasión de Estados Unidos a Irak. Esta crisis es una crisis internacional, en fin, que generó esta fractura de la postura de unidad y coordinación en la política exterior de la Unión Europea. La crisis económica internacional, obviamente, como otra crisis exógena, iniciada en 2008, en el caso de la Unión Europea, que en el caso de la Unión Europea se le etiquetó como la crisis de la deuda soberana, cuyo colofón ha sido, como lo señalé hace un momento, el Brexit. La crisis migratoria profundizada en 2015, ¿sí? Por el conflicto de la guerra en Siria y el problema de los refugiados, que también se empalma en este proceso de crisis exógenas. Y obviamente
actualmente la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, iniciada en el 2020, en este año, y sus graves consecuencias económicas. Esto nos lleva a la primera conclusión, ¿sí? La hipótesis se debe de complementar con las siguientes observaciones. Las crisis endógenas y exógenas no son estancos separados, se traslapan si coinciden en el tiempo y sus efectos son multifactoriales. Efectos multifactoriales que provocan a su vez crisis estructurales e institucionales, como es el caso de la crisis del declive de la identidad europea, provocada por el shock de la crisis de las deudas soberanas, que fracturó a la Unión Europea entre países benefactores y deudores. En el sentido, y eso se ha venido reproduciendo en los últimos años, como un conflicto entre países del norte y países del sur, países con diferencias sustantivas en el desarrollo de su económico relativo, ¿sí? Obviamente, para Manuel Castells, la identidad ambivalente de Europa, en el sentido del declive, es el talón de Aquiles de la Unión Europea. Cuando yo leí este capítulo de un libro que coordinó Manuel Castells sobre las crisis de Europa, ¿sí? Que se publicó en el 2008, prácticamente el concepto y esta metáfora del talón de Aquiles me llamó la atención y prácticamente esto me ha llevado a reflexionar sobre si es realmente el declive de la identidad europea en los últimos años es producto de las propias crisis que ha vivido la Unión Europea, ¿sí? Y en este sentido, para mí, desde la perspectiva del análisis que he estado desarrollando, yo creo que son las crisis exógenas y la forma en que se procesan al interior de la Unión Europea son realmente el factor de mayor debilidad de la Unión Europea. Y la segunda conclusión a la que llego, desde la atalaya de la academia, obviamente, es el estudio de cada crisis, sea endógena o exógena, ha estimulado los debates sobre el proceso de la integración regional de la Unión Europea, generando análisis valiosos y hasta la entrada en escena de nuevas corrientes teóricas. Por ejemplo, la crisis de la silla vacía de 1965, ¿sí?, promovió la corriente del intergubernamentalismo encabezada por Stanley Hoffmann, ¿no? Y todo el desarrollo histórico de esta corriente teórica. Pero, asimismo, la crisis de la política exterior y seguridad común en 2003, ¿sí? El texto de Habermas y Derrida sobre la Europa en defensa de una política exterior común también es un análisis donde se promueve la necesidad de ajustarse y que va a tener un efecto, ¿sí? Prácticamente que se incorpora el tema de la coherencia, coordinación interna de la política exterior que se va a desarrollar y se trabajó de manera muy intensa en el tratado porque se establecía una constitución para la Unión Europea que prácticamente fue frenado por el no francés y el no holandés en el 2005, ¿sí? La crisis del 2005 del no francés y holandés, sí, al tratado porque se estableció una constitución, generó el análisis de Anthony Giddens sobre las 8 tesis sobre el futuro de Europa, ¿sí? Es decir, y son simplemente ejemplos de que las crisis económicas, obviamente de las deudas soberanas, la crisis del Brexit y obviamente la crisis de la actual pandemia y sus efectos multifactoriales, están generando una producción intensa de análisis y reflexiones que están enriqueciendo de manera sustantiva todos los debates teóricos del proceso de la integración europea. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctor. Vamos a pasar rápidamente con la ponencia